Muy buenos días a todos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una pequeña demostración muy básica de cómo funciona esta herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT y todo el impacto y los ríos de tinta que está generando a consecuencia de los temas relativos a propiedad intelectual, a engaños, a copias, pero también es una herramienta que bien utilizada sirve de ayuda. Esto hay que tenerlo en cuenta. Tiene sus limitaciones porque puede encontrar información en Internet que sea falsa, que sea real y puede incorporarla en alguna manera. Vamos a compartiros pantalla para ver cómo empezar directamente desde cero con esta aplicación. Vale. Yo entro, como veis, a mi Internet y simplemente lo que hago ahí es escribir ChatGPT. Y ahí entro a este tercer enlace que nos aparece chatopenai.com, que es donde ingresamos a la aplicación. Clicamos ahí y nos pide o que nos registremos o que nos loguemos. Nos podemos registrar o loguear simplemente con nuestra cuenta de Google, de Gmail. Entonces yo, como ya estoy registrado en la herramienta, simplemente lo que estoy haciendo aquí es loguearme. Doy a login y aquí ya tengo mi cuenta de Google. Pues me logueo con la cuenta de Google directamente, entro a mi cuenta, Julio Alonso Arévalo, que ven ahí, y directamente ya entro a la herramienta. Primero que vemos esta pantalla, y esta pantalla nos da unos ejemplos de cómo poder buscar, y los tenemos, nos da también un resumen de las capacidades que tiene esta herramienta, y nos dice qué limitaciones tiene. Antes os las mencionábamos. Decir que la herramienta tiene dos versiones, una versión de pago, que es ChatGPT Plus, que paga $20 al mes, y una versión gratuita. Vamos a ver la versión gratuita porque nos sirve para lo básico, para hacer un resumen concreto, pues si nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener más capacidades, por ejemplo, decirle, escríbeme este texto sobre Makerspace y bibliotecas como un experto, o escríbeme un libro o un artículo de 8 páginas, lo podríamos hacer con la versión de este tipo. Pues vamos a ver cómo funcionamos. Esta página que veis también aquí, tan minimalista, tiene en la parte inferior un sitio que pone enviar un mensaje. Eso es lo que se llamaría los prompts o las instrucciones que le vamos a dar a ChatGPT. Es muy importante que en estas instrucciones seamos muy claros, muy concisos y precisemos el contexto de lo que queremos. En función de eso vamos a obtener mejores o peores resultados. Pues yo, por ejemplo, voy a escribir aquí que me haga, por ejemplo, un resumen de lo que sería la introducción a los espacios de creación o makerspace en bibliotecas. Pongo aquí makerspace en bibliotecas. Lo podemos poner en castellano perfectamente. Y simplemente, como veis, aquí hay una flechita, pues damos a esa flechita y ChatGPT va a empezarnos a escribir un texto personalizado incluso para nosotros. Si otra persona introduce lo mismo, en otro momento le va a hacer un texto completamente distinto. Y este, claro, es un problema porque da la apariencia, y lo vais a ver, que es un texto escrito por una persona humana. Ahí empezaría, como veis, a escribir. Es un texto perfectamente coherente, que podría ser válido, que podría pasar incluso un proceso de revisión científica. Lo veis ahí, ¿no? Os leo un poquito el texto y te lo makerspace en bibliotecas son espacios que ofrecen herramientas, materiales y recursos que los usuarios pueden crear, experimentar e innovar en diferentes áreas, con la tecnología electrónica, la robótica, la impresión 3D, la costura, la carpintería, entre otras. Son espacios que se han vuelto cada vez más populares en bibliotecas y que ofrecen una oportunidad única para que los usuarios aprendan nuevas habilidades y desarrollen su creatividad en un entorno colaborativo. Bueno, pues si ese texto, ese resumen no nos gusta, lo que podemos es también volver aquí y veis que pone regenerar respuesta. Pues vamos a reelaborar esta respuesta. Podríamos también añadir especificaciones, por ejemplo, escríbeme 8 páginas o, por ejemplo, escríbeme en función de este contexto. Pues yo doy regenerar respuesta y a ver qué pasa. Empieza otra vez de nuevo a escribir y nos hace un texto, como veis, completamente diferente al que hemos
visto antes, no completamente, evidentemente, porque el tema es el mismo, pero te des cuenta que nos lo permite reelaborar este nuevo texto como si lo hubiéramos escrito nosotros mismos, lo cual, como veis, está creando un problema. Bueno, pues si yo quisiera, por ejemplo, elaborar un libro sobre este tema o sobre otro, digo, por ejemplo, crea un libro sobre Makerspace en bibliotecas escolares. Y ahí empieza a escribir ese posible libro. Ahora empezará a especificar cada uno de los capítulos, lo cual nos da también una idea de las tendencias y de lo que nosotros podemos hacer en función de lo que se encuentra en el contexto de Internet. Tenéis capítulo 1, que es un Makerspace, capítulo 2, Makerspace en bibliotecas escolares, capítulo 3, diseño Makerspace en una biblioteca escolar. Nos da un pequeño resumen, capítulo 4, integración del Makerspace en el plan de estudios. Probablemente muchos de estos contenidos los está cogiendo de los dos libros que yo tengo publicados en castellano sobre este tema, sobre el tema Makerspace, porque veo que el contexto es muy parecido, pero lo dice con otras palabras como si lo hubiera creado cada una de las personas. Ahí lo tenéis, como podéis ver, cómo diseña cada capítulo por capítulo. Si tuviésemos nosotros la versión de pago, nos podría elaborar el libro. De hecho, ahora mismo ya nos encontramos en Amazon muchos libros cuyo autor es ChatGPT, y eso quienes lo confiesan. Pero también nos sirve para la escritura creativa. Si yo, por ejemplo, quiero hacerle un poema a alguien sobre la ausencia, ponemos, crea un poema sobre la ausencia. Damos otra vez a la flechita y ahí nos va a elaborar este poema, ausencia, esa presencia que no está, ese espacio vacío que no puede llenar, ese hueco que deja el adiós, ese dolor que parece no tener fin. Es una poesía, puede gustar más o menos, que podríamos también luego, si no nos gusta, regenerar o incluso especificar. Decir, quiero que me escribas esta poesía al estilo Pedro Salinas. Escríbeme una poesía sobre la ausencia al estilo Pedro Salinas. Y ahí me lo escribiría al estilo Pedro Salinas. En la ausencia te siento más cerca. En el vacío que dejaste encuentro tu esencia. En el silencio que grita tu nombre, escucho el eco de tu presencia. La distancia nos separa, es cierto, pero el amor, que no es eterno, y aunque la ausencia duela, pues ¿veis? Es un texto perfectamente, probablemente podría haber escrito por una persona humana. Y esto lo que quería simplemente, esta demostración básica, para que sepáis básicamente cómo funciona esta herramienta ChatGPT, que está generando tanta polémica en el mundo, que en Italia, por ejemplo, se ha prohibido de forma cautelar, y otros gobiernos también lo están haciendo debido a temas relacionados con la privacidad, privacidad de datos de empresa, también el tema de la creación de contenidos. Pues simplemente era eso. Muchísimas gracias.